Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Gente que está atrapado en la pobreza extrema, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Necesita de esos apoyos que brindan instituciones comunitarias como estas, orientada a ese servicio exclusivo de los enfermos de cáncer, familias humildísimas, y entonces hay que fortalecer las instituciones para que puedan realmente brindar los apoyos que necesitan esas familias. Yo creo que es un acto muy cristiano que usted pueda hacer aportes a esa institución que le permita entonces atender los reclamos, válidos reclamos, de familias atrapadas con una enfermedad como esta. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, espacio donde se acoge jóvenes que están en alto riesgo, porque la delincuencia los atrae. Y los salesianos de la Iglesia Católica cuidan de esta institución y forman estos jóvenes para evitar que mañana terminen en la delincuencia. Una obra extraordinariamente importante para tener un futuro en la sociedad nacional, por lo menos un poco menos oscuro. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, a mí me causó cierto desconcierto, yo digo, o mucho desconcierto. La página 6 del periódico Diario Libre de hoy trae una serie de notas que uno tiene realmente que sentirse mal como ciudadano, que cosas como estas pasen en la dirección del gobierno central, donde se ha hecho tanto alarde, como hemos dicho nosotros otras veces, de pulcritud en el manejo de los asuntos públicos e incluso de capacidad en el manejo de los asuntos públicos. Sin embargo, cada día vemos, ya diríamos, la capacidad de asombro se ha perdido porque son tantos los casos, no solamente de corrupción,
sino también de mala administración, de pésima administración. Mayra Jiménez explica las más de 300 cancelaciones. Es decir, esta dama fue nombrada recientemente por el presidente Abinader en el cargo de los planes sociales que tiene el gobierno. Yo lo voy a entrecomillar. Porque esos planes se diseñaron para ayudar a los pobres, pero se ha distorsionado para ayudar a los futuros votantes. Y bueno, sobre eso se ha escrito y se ha hablado largo y tendido, como dice. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esto? Que este señor ha dicho, mire, a mí me están cargando 300 cancelaciones a mi llegada a la dirección de Supérate. Y ella dice, pero es que no soy yo que he cancelado a esta gente. Esta gente, cuando yo llegué, ya lo habían cancelado. Ya lo habían cancelado. Entonces, yo me pongo a pensar, señores, pero ¿y cómo se puede manejar una institución pública en forma tan irresponsable y tan corrupta? Porque eso evidencia que el que estaba antes ahí entendió que ese cargo se lo regaló el pueblo dominicano al incumbente. Es decir, yo voy a colocar aquí 300 zánganos a cobrar dinero porque yo soy el jefe y tengo aspiraciones políticas, probablemente, la persona que estaba ahí. Y entonces él usa ese cargo que es del pueblo dominicano que paga sus impuestos, sin embargo, él lo usa como si fuera un asunto personal. Una empresa que le dejó su padre. Y él coloca y gasta el dinero como le dé su santísima gana. Es decir, es una fortuna que resiste el dispendio. Esa fortuna que le dejan sus padres o sus familiares. Un cargo público, oigan bien. Es decir, el señor o la señora que estaba al frente de esa institución, antes de que llegue el que lo va a sustituir, cancela 300. Es decir, gente que no eran necesarios. ¿Qué indica eso? Que eran 300 botellas, 300 activistas, qué sé yo, quién sabe. Es decir, usted puede manejar el Estado Nacional en esas condiciones. Eso no puede ser. Entonces, esto hay que revisarlo. Entonces, así anda el gobierno plagado de todas esas inconductas y de todas esas miserias políticas y sociales en este caso, porque eso es un programa que debe estar orientado a los pobres. Aquí está orientado al voto político, es decir, al activismo político. Así no se puede manejar un país, señores. Eso es una barbaridad. Entonces, así es que está el gobierno entero. Por eso es que todo ese dineral que se ha gastado en este país, pero usted no ve las obras, porque el gobierno ha manejado todo el dinero del mundo. Es decir, el gobierno tiene un déficit de 3.5, 4%, quién sabe, del PIB, todos los años. Pero él lo cubre. ¿Con qué lo cubre? ¿Con sacrificio? No, eso no se cubre con sacrificio. Bueno, se sacrifican las obras públicas, el gasto de inversión, el gasto de capital bajísimo, casi imperceptible. Pero ese gasto corriente se eleva mucho porque además también tiene que elevarse el pago de la deuda externa. Porque ese déficit se cubre con bonos, emisión de bonos soberanos. Entonces eso es un gesto y un acto irresponsable de manejar el Estado. Hay que decir esa verdad. Entonces esas cosas tienen que corregirse. Pero el gobierno que se ejerce en la calle, ha dicho Manuel Fermín, es un gobierno débil. Es un gobierno que no tiene conocimiento de lo que está pasando en el corazón
del Ejecutivo, de la administración pública. ¿Por qué? Porque que no hay reflexión, no hay momento de pensamiento. Entonces se goza del poder. Y eso es gozar del poder. Y cuando se goza del poder, se pierde el buen juicio. El juicio de la razón se destruye, se diluye, se daña. Y además, su libertad misma. Es decir, que el gobierno no se puede seguir manejando así. El presidente tiene que darle un giro copernicano a eso. Pero no vale. Y así ha pasado. En agricultura fue igual. Montones de gente, activistas políticos de tendencias dentro de ese partido. Nóminas, dijimos, había una nómina de cientos de personas. E incluso se le pagaba la comida. Agricultura gastó más de 500, yo no sé cuántos activistas de una tendencia dentro de ese partido. Lo atendían en agricultura. Se pagaba como ese dinero venía del cielo. O del cielo no, porque Dios es prudente y es sano, es serio. Venía del infierno, del averno. Yo pienso que si esto sigue así, vamos a terminar con un pie en el aire y con el abismo como suelo para el otro. Porque ¿cómo es posible que se maneje la administración pública en unas condiciones como esa? Eso es una vergüenza, una barbaridad. 300, dice, no, yo lo encontré ya cancelado, es decir, déjame yo limpiar esta tupida y crecida maleza de este tupido y crecido herbazal que es la administración pública. Déjame yo limpiarla para que la señora llegue y no encuentre esta vergüenza. Eso es una barbaridad, pero así no se puede manejar un país, por Dios. Bueno, ¿qué otra cosa es desconcertante? ADP de Santiago paraliza docencia en 76 centros, por Dios. La ADP tiene que revisarse. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene que apurar el paso, porque los centros educativos, hay muchas escuelas en malas condiciones, escuelas que están a medio terminar o iniciadas o en reconstrucción, materiales escolares, faltan, muchísimas deficiencias tienen las escuelas. El ministro ha sido prudente, siempre hemos dicho que es un ministro que no hace ruido, porque habla muy poco de Camps, el señor de Camps, y él es una persona, un joven, que yo creo que tiene buenas intenciones de trabajar ahí. Y hasta ahora, repito, no ha sido motivo de disputa con la ADP. Él como ministro no ha tenido confrontaciones directas, pero estos maestros son incorregibles. Paran provincias enteras, todos los centros educativos de una provincia y pueblos y comunidades del país. Aso a cada rato, Santiago, fíjense, 76 centros escolares de Santiago paralizados. El gremio alegó que al menos 5 maestros han sufrido ataques o intentos de agresión, pero defiéndanse o busquen la forma ustedes de organizarse, porque los maestros cuando lo agreden salen por miles a la calle. Yo creo que si hay 1 o 2 muchachos agresivos, o 3 o 4 muchachos agresivos, esas cosas, los maestros saben los muchachos malos que tienen en las aulas, bótenlos. Sáquenlos de ahí, que la ADP es la que tiene que defender al maestro. Claro, las autoridades sí tienen policías allí, pero imagínense cómo que son los policías aquí. Que esa es otra de las barbaridades que uno tiene que ver. El Hospital Salvador Begotier, el señor jefe del Servicio Nacional de Salud, está haciendo unas visitas sorpresas o sorpresivas
para no acordarnos de aquellos nombres. Una visita sorpresiva ha hecho a los centros, está haciendo a los centros hospitalarios. Ya los demás me imagino que están avisados. Pero él fue al Gautier, al Salvador B. Gautier, y dice que el coronel, jefe del servicio de seguridad del hospital, nunca iba, no iba, mejor dicho, un coronel del ejército. Vamos a ver qué sanción le pondrá la jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional, si es del ejército o de la rama que sea, porque ese señor debe ser cancelado, ese coronel. Segundo, tienen 40 servidores de seguridad en ese hospital, 40 personas. Y dijo el señor, el director del Seguro Nacional de Salud, que solo asisten 20. Oigan cómo es que anda esta administración pública, el desorden que hay en esta administración pública. Eso es en El Salvador B. Gautier. Imagínense los demás hospitales, están iguales. Eso es aquí en la capital, donde la gente los ve y hay periodistas por doquiera y hay medios de comunicación y hay donde están las voces más altas de la opinión pública, están en Santo Domingo. Y pasa eso, es decir, en los ojos, en las narices de los medios de comunicación. Imagínense en los pueblos alejados el caos y el desorden que debe haber ahí. Esas son cosas desconcertantes, señores, pero así andan todos los hospitales, o la gran mayoría, mejor dicho. 8 legisladores faltaron a casi la mitad de las sesiones sin sanciones. Pero ven acá, los reglamentos del Congreso mandan a investigar las ausencias. ¿Ustedes creen que un país, una democracia, se puede fortalecer así? Esa es la democracia que estamos nosotros vendiendo internacionalmente. Esta estabilidad, lo que estamos viendo, nosotros lo que estamos vendiendo es un país, señores, es un país de irresponsables. Esos son nuestros legisladores. Por eso digo, esta es una página verdaderamente desconcertante para uno, porque miren los problemas que salen en esta página 6 del Diario Libre. Los legisladores, 8, no van a las sesiones ni dan excusas, pero tampoco investigan. Y no dude usted que en esa Cámara de Diputados haya 10 o 20 o 30, y quién sabe, inspectores de la Cámara para determinar si es verdad que los legisladores fallan por asuntos que se justifiquen, o cuestiones familiares, o cuestiones, qué sé yo, de salud, etcétera, etcétera. Así el país no anda bien. Entonces, esa administración que se llama PRM, que está dirigiendo el Estado, va a pasar con notas muy malas por el Estado dominicano. Entonces, por eso es que uno a veces tiene que hacer defensas del pasado próximo pasado. Porque yo, por ejemplo, Manuel Fermín, que en los años que tengo, todos mis años de trabajo prácticamente lo he pasado en el sector público. Y yo trabajé en instituciones que eran, yo diría, administradas en forma responsable. Trabajé en INESPRE, y en INESPRE usted trabajar con un hombre como Ricardo Ricú Rodríguez, que en paz descanse, o Luis H. Suárez, que era un gerente de verdad, usted sentía la necesidad de tener primero un buen comportamiento y segundo aprender, porque eso era una escuela. Ayer yo hablaba del señor Andrés Julio Ramírez Pérez, era el contralor de INESPRE, un hombre serísimo y capacitadísimo, de Neiva, que en paz descanse también Andrés Julio, porque fue una persona que nosotros tratamos bien. Pero ¿cuántos controles
tenía esa institución. La gente pensaba que en esa época INEP era como un relajo que se robaba y que usted iba y sacaba 2 camiones de maíz de una gerencia de esta, de una planta de silo y se lo podía llevar para su casa y eso no se sabía. Eso no es verdad. Usted podía robar, pero era detectado fácilmente. Usted era encargado de almacén o encargado de una planta de silo de esa y usted caía preso, fácil. ¿Por qué? Porque tenía que robar. A la franca tenía que robar. Entonces, había controles, pero estas instituciones, esto anda a lo loco. ¿Y cómo es posible que en agricultura, por ejemplo, que un jefe de gabinete, pero ¿y eso existe? Esos son inventos de este gobierno que se ha inventado esto de que gabinete, jefe de gabinete de un ministerio. Explíquenme ustedes. Eso yo no, en mi vida yo no había visto eso. Bueno, pues venía cualquier energúmeno de esto, sin saber usted qué, como que dice, qué pata puso ese huevo. Y vienen y lo nombran y es jefe de un ministerio. Sustituye al ministro. Y las barbaridades cometidas en esa institución, ahí en agricultura. Entonces, yo tengo que defender nuestro trabajo en instituciones del Estado anteriores, donde había también gente que hacía cosas mal hechas, pero es que los castigábamos, esas cosas se castigaban, pero ahora eso no se castiga, esto es un relajo. Por eso yo ayer y antes de ayer he defendido con vehemencia lo que pasó en el Ministerio de Agricultura en años que a mí me ocupé de estar ahí en unos años y no cambié de instituciones, me quedé ahí en agricultura, qué sé yo, por asuntos vocacionales. Y he tenido yo que asumir no la defensa de Leonel Fernández, ni de su gobierno incluso, vamos a decir que de su gobierno, sino la defensa de uno, que trabajamos nosotros en esa institución que se llama Ministerio de Agricultura. Y que yo en 2 días he tenido que hacer una especie de réplica a unas declaraciones dadas por un asesor del Poder Ejecutivo, un asesor irresponsable y un asesor también inepto, desconocedor de las cosas parece que pasaron, o que las niega, mejor dicho, porque es peor. Porque a veces usted por ignorancia comete errores y dice cosas por ignorancia, pero sabiendo que está hablando mentiras. Es decir, hablando mentiras a que rede. Y yo en 2 días he podido dar una serie de referencias de hechos que fueron realizados, acciones de políticas públicas tomadas en ese Ministerio de Agricultura para los productores agropecuarios del país. Y hemos puesto, como se dice, sin tener que decir que hemos puesto el dedo en la llaga, hemos hecho referencia de las acciones que se hicieron allí en tiempo del gobierno de Leonel Fernández. Y yo quiero decir, en abono a las cosas que ya he dicho de eso, replicando al señor, al asesor del Poder Ejecutivo, que también lo fue ayer allá, en forma irresponsable, ahora viene y quiere lucirse, porque parece que este gobierno con cualquier cosita usted se luce. Porque hay tanta mediocridad que el que saca la cabeza y habla y dice, cree que se está luciendo y que lo van a considerar como uno de sus grandes héroes de este gobierno, en forma épica salen o epopélicas, salen a defender supuestamente el gobierno y lo que salen es a embarrarse. Y yo voy a seguir con algunas de esas precisiones que he estado haciendo después de esta breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, siempre en este programa he citado muchas veces a San Lucas, el Evangelio de San Lucas, 8:17, parte de ese Evangelio. Nada queda o está oculto o queda oculto que no quede de manifiesto, ni nada es secreto que no quede descubierto, revelado o descubierto. Eso es una expresión del Evangelio de San Lucas. Y yo lo digo porque uno tiene que destapar estas cosas. Y todos esos irresponsables ocultos que hablan y dicen y maldicen e insultan gente aquí, gente honorable y políticos, tanto de la oposición como políticos del gobierno. Porque no se puede aquí, se ha puesto en práctica ese modelo de estar insultando gente. Y más cuando se insulta por dinero y por preventas, que es peor todavía. Entonces, en el sector agropecuario, yo leí ayer lo que ese asesor, por eso digo, y lo voy a decir en términos ahora como más vulgares, como se dice, vamos a terminar de desollar la vaca, para decirlo en términos ganaderos o finqueros. Y las vacas hay que desollarla hasta el rabo, como se dice. Hay que desollarla completa. A ese señor, a ese pretenso asesor del gobierno de don Luis Abinader, asesor agrícola o pecuario, no sé, o agropecuario. Vamos a decirle el cuadro incluso que se heredó en el 2004 y cómo con políticas verdaderamente de apoyo, como la que yo señalé ayer, donde más de 62,000 millones de pesos extra presupuesto fueron entregados a instituciones del sector agropecuario para apoyar a los productores, porque ese dinero no era para que los empleados de la institución se lo tomaran para ellos, porque en presupuesto están los pagos de sus salarios y de los gastos administrativos y combustible y papelería, etcétera, etcétera, y eventos que se hacen en las instituciones que están presupuestadas, y pagos de gastos financieros y cosas de esto. Bien. Pero esos dineros extra presupuestarios y esos apoyos son propios de políticas públicas, como ese que yo decía ayer, de más de 35,000 millones de pesos en forma administrativa. El gobierno del presidente Leonel Fernández se lo exoneró de pago del impuesto sobre la renta a los productores agropecuarios. Hasta ahora, a mí nadie me ha refutado esas cosas que yo digo aquí. Y quisiera que alguien las refutara, si fuera mentira. Pero, como yo no estoy diciendo mentira y sé que estoy diciendo la verdad, todavía no me ha llamado una gente aquí, ni me ha llamado a mi teléfono para decirme que yo estoy hablando mentiras. Y esas cosas se vieron y se dieron aquí, en este país. No se pueden negar. ¿Qué
¿Cuál fue el cuadro heredado en el 2004? Yo recuerdo, el país expirante, aquí no había ni gas propano, aquí no había combustible de ningún tipo, aquí no había dólar, y el dólar que aparecía usted tenía que pagarlo a 60 por uno. Eso, indiscutiblemente, no era un problema que venía del exterior, no fue un contagio, fue un problema creado localmente por la inexperiencia, por la corrupción, por la ineptitud, etcétera, etcétera. El sector agropecuario estaba en menos 3%, creciendo en forma negativa. Aquí habían alrededor de 85 o 90 mil cerdas madres. Y en el 2004 quedaron 35 mil. El petróleo estaba, lo más caro que se vendió el petróleo en ese periodo 2000-2004 fue $34. Ahora, ¿qué pasó en el gobierno que entró en el 2004? El petróleo estaba a $34 cuando se entró. Pero en el 2007-2008 vino la crisis internacional, 3 crisis juntas, monetaria, inmobiliaria y financiera, y alimentaria, 4. Y el petróleo subió a 143 o 145 pesos. Un barril de petróleo. Y eso no fue óbice para que el sector agropecuario creciera un 12% en el 2009. 12% en el 2009. Eso no se ha vuelto a ver. 12%. Recuerdo que incluso en el Banco Central el crecimiento fue muy bajo. Yo creo que negativo, porque esa crisis fue tan grande. Más las lluvias, aquella devastación de Olga y Noel, que devastaron el país, creo que fue en el 2007, diciembre del 2007. Y eso se reflejó en la agropecuaria, que eso fue una devastación lo que hubo en el país. Sin embargo, este país se recuperó, el sector agropecuario, y en el 9 ya estaba creciendo un 12%. Ahí están los números y me pueden refutar. ¿Qué cambió aquello? Vino una política económica que pudo sacar el país. Y yo recuerdo que cuando Leonel Fernández nombró a Valdés, en la transición sugirió que Valdés iba a ser el gobernador del Banco Central. El dólar bajó a 35 o a 40 y algo. Cuando asumió el cargo ya el dólar andaba a 35 y bajó a 29, que hubo que subirlo, porque entonces el país iba a perder competencia, competitividad. Y ahí comenzó, como yo muchas veces he dicho aquí, a sacarse el país de una sala de cuidados intensivos, expirante el país. Y se sacó de ahí. La producción de huevos, recuerdo, eran 90 millones de huevos por mes. Y eso subió a 170 millones de huevos, de unidades de huevos por mes. Subió la producción de cerdas madre a 80.000 cerdas y más de 100.000 cerdos de 100 kilos mensuales salían a las industrias cárnicas, que lo repito, lo decía ayer. Así, el país pudo salir a camino, señores. El arroz, yo recuerdo, en el 2004 se estaba produciendo alrededor de 7 millones de quintales de arroz. En el 2011-2012, cuando se fue el gobierno de Leonel Fernández, aquí había 12 millones de quintales de arroz. Se dejó en producción localmente. Por lo mismo que yo decía del programa de pignoración que salvó a los productores. Porque ya sabían lo que se iban a ganar antes de sembrar. Ya sabían cuáles iban a ser sus beneficios. Es decir, la estabilidad que dio eso. Pero además, para establecer el DERECAFTA, señores, hubo que desmontar 27 leyes de protección y todo aquel modelo hubo que cambiarlo, el modelo productivo. Por eso todas aquellas políticas innovadoras de tecnología que hubo que implementar por vía del PACA
y hasta ese laboratorio in vitro de La Vega, y los trabajos que se hicieron en agricultura orgánica y en los trabajos de certificación de exportaciones y de trazabilidad y los programas de asistencia en cuarentena vegetal y cuarentena animal. Y además a nivel de puerto, de aeropuerto y frontera, medidas cuarentenarias hasta en la madera. Yo recuerdo la ferretería, creo que era de la ferretería americana. En una oportunidad trajeron una madera, yo no sé si fue de Fiji o de Bolivia o de Brasil, por ahí, no recuerdo. Pero eso trajo una infestación. Y eso cuando llegó a Muelle, en Jaina, caoba, no era caoba, no era como una madera parecida a la caoba. Pero esos furgones estaban llenos de plaga. Y hubo que devolver esa madera y quemarla. Y eso fue una crisis y una pérdida enorme para esa empresa, que esa madera no pudo ser descargada en Muelle por las restricciones que se establecieron. Aquí la Vaca Loca eran controles sanitarios de verdad. Y recuerdo que había una fiesta en La Romana de magnates ricos y trajeron unos cortes de carnes de res con hueso, prohibido en cuarentena eso, porque la vaca loca se transmite en los huesos, en los cartílagos, qué sé yo, en los huesos. Y estaban prohibidos los cortes. Y ese magnate que trajo su avión cargado de carne para una fiesta en La Romana, aquello fue decomisado. Igualmente aquí se decomisaron miles de gallos de lidia, gallos de pelea. Yo recuerdo el senador Sterling Vázquez, que en paz descanse, por una medida cuarentenaria durísima contra la influenza aviar. Y se le mataron los gallos. Ese hombre se fue hasta del partido. Yo creo que se cambió de bando político, afectado por aquellas medidas cuarentenarias tan fuertes, pero era que se tenían que tomar. Es decir, no hubo descuido, porque para fortalecer el país, para ser miembro de ese exclusivo club del DERECAFTA, tenía que cumplir con todas esas exigencias sanitarias y además de comercio con el gobierno de los Estados Unidos. Y todo eso se hubo que implementarlo porque en el 2004 nada más se firmó ese acuerdo, pero todas las medidas que hubo que tomar para poner el país en condiciones de adaptarse a ese DERECAFTA no fueron cosa de niños. Pero usted lo oye hablando ahora y uno tiene que reírse. Entonces, ¿cómo usted va a negar aquellas políticas que se tomaron por un carguito público o por un arribismo político de un pretenso asesor agropecuario del presidente Abinader, que salga a despotricar y hablar de acciones que se tomaron seriamente? Porque no fue Leonel. Es que las personas que estaban en el Ministerio de Agricultura eran gente de verdad, gente seria, porque usted no podía decir que Amílcar Romero o todo ese equipo que hubo ahí eran gente que fueron a hacer charlatanes allí. Eso no es verdad. Porque ahí las políticas que se tomaron fueron políticas serias, políticas de agroexportación, políticas de fortalecimiento de la producción nacional. Todas las cosas que se hicieron allí se hicieron con seriedad. Bananeros que fueron atendidos. Usted sabe, es una inversión de 100 millones de pesos en el muelle de Manzanillo y usted viene en forma olímpica y dice que ahí no se hizo nada. ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo se exporta? Cuando los bananeros exportaban 200 o 180 mil cajas, 140 mil cajas, yo recuerdo, de 18 kilogramos cada una, exportaban a Europa. Hoy, y eso se subió a 350 mil cajas de 18 kilogramos cada una. ¿Cómo se estimuló aquella producción de banano? ¿De dónde surgió aquello? De la nada, no de los apoyos. Todas las medidas del Eurogap,
todas aquellas medidas fitosanitarias o fitosanitarias que fueron necesarias tomar. ¿Y cómo usted va a venir a desconocer esas cosas? La verdad que uno tiene que hacer defensa de esto, pero repito, no es porque el presidente fuera Leonel Fernández, fuera Balaguer, o fuera Danilo Medina. Es porque uno trabajaba ahí y nosotros sabíamos que estábamos haciendo la cosa con seriedad, porque uno no fue a hacer un charlatán allí. Y sin embargo, fíjense, los que disfrutaban de esas amistades y de cargos para ser asesores y viajar y ser atendidos allí como príncipes, entonces ahora vienen a despotricar y a negar aquellos apoyos y aquellos trabajos. Yo dije ayer que hasta la ciudad ganadera se la entregó Leonel Fernández con un decreto al Patronato Nacional de Ganaderos. Ahora que me digan que es mentira. Pueden venir aquí y refutarme eso, si es verdad o es mentira. ¿Cuántos apoyos se le dieron a los cacaocultores? No solamente con los bonos, sino con los secaderos modernos que se le asignaron, se le invirtió muchísimo dinero. Recuerdo, por ejemplo, esos bloques productivos del Ceibo, fueron atendidos ampliamente. Y sus caminos también fueron arreglados en la provincia de Duarte. Los caminos fueron pavimentados, los caminos rurales, por el asunto de las lluvias. Verbigracia, los Llanos, en Pimentel, que son verdaderas carreteras que fueron pavimentadas por la cantidad de lluvia que cae en la zona. Se deterioran los caminos, pero el cacao es un cultivo que ahí hay un bloque muy importante de productores que hay en los Llanos, en Pimentel, antes de llegar a Castillo, entre Pimentel y Castillo, a mano izquierda, y todo eso son cacautales preciosos y excelentes. Pero usted tiene que darle apoyo, pero apoyos de verdad. Y eso no fueron apoyos. Bueno, entonces andamos, en este país andamos muy mal, lamentablemente. Bien, asimismo, hay gente, porque aquí se especula con todo. Y Leonel Fernández, hemos dicho nosotros, es un hombre dulce, porque Leonel es un hombre que no ofende a nadie, que no tiene púas vengativas con nadie, ni odios gratuitos, conoce los temas, es un hombre prudente y es un líder. Y aquí a Leonel Fernández, porque fue a Venezuela como árbitro, vamos a decir, invitado por el gobierno y la Junta Electoral de allí, el Consejo Electoral, a observar, un observador, junto a otros expresidente y el Centro Carter, las elecciones realizadas en Venezuela. Bueno, que Leonel Fernández, entonces, como es un promadurista, del madurismo, es un hombre que junto a Zapatero hizo su papel de apoyar al régimen delincuencial de Maduro. Por tanto, el señor Trump lo tiene hoy en una forma diríamos, de vigilancia para cuando intente postularse a la presidencia en Santo Domingo, sea objetado por ese poder del presidente de los Estados Unidos, que está, como dice, adentro desde afuera. Desde Washington maneja Titirimundo. Y que Leonel Fernández es persona no grata para el trumpismo, mal visto en Washington, y que es un hombre que está en la corriente chavista. Eso se ha dicho de Leonel Fernández. Pero parece que para quitarle la máscara y cortarle la lengua a los no personas ni personalidades, sino a esos voceros o vocingleros. Leonel Fernández recibió a la señora embajadora de los Estados Unidos en la Fungló. Esa señora no fue a una enramada de beber romo y de jugar dominó.
que yo he dicho aquí que si Leonel Fernández hubiera hecho eso, fuera aplaudido por muchas veces por esas masas, porque eso tal vez es lo que gusta. La pimienta la que pica, decía, o dice la Fefita, la grande. Bueno, vamos a hacer la pausa y seguimos con el tema de la visita de la señora Lías Francis Campos a la Funglode de Leonel Fernández. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, he visto unas notas y me dice que en agricultura, Oliverio Espaillat, que hemos dicho aquí que es un técnico de verdad y un hombre serio, y será un gran ministro, porque veo que está limpiando esos recursos humanos dañados del ministerio, ha limpiado agricultura, todo ese malandrinaje llevado allí. En esos 5 años se estableció allí esa gente, ese crimen contra el Estado, porque fueron criminales contra el Estado. Y ha limpiado han votado ahí, como se dice, desde el personal de jurídica, personal de recursos humanos en el área administrativa, todo eso, ese gabinete, ese famoso gabinete de agricultura, eso lo han limpiado. A ver si puede Oliverio, con nuevas caras y nuevos deseos de hacer bien las cosas para beneficio del país, pero ha aplicado la política de limpiar ese pus que hay en agricultura y está muy bien y nosotros apoyamos eso. De esas cosas desconcertantes que iniciamos el programa diciendo eso. Bien. El caso de Leonel Fernández, esa señora, doña Lías Campos, la embajadora, ha visitado Funglode y sé que queda maravillada porque aquello es un centro de pensamiento, de ideas, de formación académica de alto nivel, de posgrado, acuerdo con universidades y los centros más prestigiosos, academias de los Estados Unidos, de Europa, principalmente en España. Es decir, Funglode es una institución que no es de Leonel Fernández, que hemos dicho nosotros aquí, esa es una institución que cae en la ley de las ONG, es decir, de las organizaciones sin fines de lucro, que al final es el Estado verdaderamente el dueño de esas instituciones. Por ejemplo, yo hacía siempre un símil con una universidad privada, por ejemplo la UFO. La Universidad Puertorriqueña no tiene dueño. Un dueño, una institución, pero también otra institución sin fines de lucro, que es la Fundación Universitaria Dominicana. Nadie es dueño de eso, pero hombres como don Badín Garrido Puello, que en paz descanse, Dona Rí Cabral, el señor Cabrera,
no recuerdo, Mario Cabrera, creo que era así. Toda esa gente que hoy están fallecidas, por gente muy seria. Y usted tenía un Juan Tomás Mejía Feliú, hasta Enzo Valentino, Enzo era el secretario general de la Fundación Universitaria Dominicana. Todos aquellos prohombres que fueron quienes sustentaron económicamente a esa UNFU. Y luego el gobierno de Balaguer también hacía su aporte. Pero esa es una institución que está ahí, nadie la hereda. Porque el día que haya que liquidar la UNFU, la va a liquidar el Estado Nacional. Eso pasa con estas instituciones. Fungló, si el presidente Fernández falleciere, y que Dios lo proteja, Omar, su hijo, o sus hijos, no pueden heredar esa institución. Eso no es una empresa, eso está bajo la ley de ONGs. Y esa solo el Estado puede liquidar una ONG de ese tipo. Muy bien. Entonces Leonel Fernández recibió a la señora embajadora allí y esa dama, me imagino que se lleva la mejor impresión. No porque Leonel habla inglés, que lo habla muy bien, con mucha fluidez. No, el nivel intelectivo de Leonel, su fuerza intelectiva de Leonel Fernández. Y además aquel espacio de pensamiento, aquel espacio de estudio con una biblioteca enorme de más de 400,000 libros, la biblioteca Juan Bosch, de esa Fungló, señores, esas cosas. Entonces esa señora allí me imagino que está encantada viendo aquello, entonces no puede ver a Leonel Fernández como un adversario del presidente Trump. Ahora, usted no está obligado a pensar igual que Trump, porque cada quien es dueño de su pensamiento y de su forma de actuar. ¿Y cómo es posible? Nadie tiene que andar en forma como si fuera narigoneado por una situación del poder de los Estados Unidos, que es inmensamente alto y grande, y nosotros somos dependientes de ellos, no hay duda, por asuntos geográficos, políticos, por asuntos económicos y hasta migratorios, porque ¿cuántos dominicanos no tenemos allí? Entonces la República Dominicana no puede estar alejada de Estados Unidos y tomar una posición de tal independencia que nosotros aquí nada. Eso no es así, uno lo sabe. ¿Y quién más que Leonel Fernández no sabe eso? Pero es para que se quiten esas máscaras. Gente que anda con rostros cubiertos, como se dice, y hacen y aprovechan todas esas cosas para hablar muchísimo disparate. Pero así es la vida. Bueno, yo vi que en Moca designaron una calle con el nombre, muy bien, 5 años después de su muerte, de don Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse Adriano, un gran caballero, un académico, periodista de verdad, histórico, un historiador, un hombre de buenos sentimientos, de patria, un mocano puro, un hombre que le sirvió al país en instituciones de servicio a la comunidad, los periódicos y en las academias, en la Academia Dominicana de la Historia. Entonces en Moca se dedicó una calle a su memoria, cosa que está muy bien. Nosotros hemos dicho aquí otras veces que la historia juzga en forma desapasionada, juzga los hechos de la historia, se juzgan en forma desapasionada. Y con el tiempo, entonces se va conociendo, como se dice ya, cuando se aplacan los furores, cuando las iras populares se van asentando, entonces ya es tiempo para usted juzgar. Y 5 años después de su muerte, nadie ha sacado un expediente contra Adriano Miguel Tejada. Ahí está su calle, lleva un nombre, una calle en su ciudad natal. Y tiene mérito para que sea en el país, Adriano Miguel Tejada. En el PRM, que son muy dados, y en el PRD con su viejo Robles, son muy dados a que todavía no se ha secado la sangre del muerto, como dicen, o del fallecido. Y ya se están inventando inmediatamente cambiarle nombre hasta provincias del país.
y a carretera y a calle. Ya ha pasado, decía yo, el caso de Nicolás de Obando. Pero así surgen, y yo sé que con la muerte de sus líderes, inmediatamente aparecen esos nombres, pero obras que no construyen. El aeropuerto de las Américas tenía 30 o 40 años de hecho eso. Se inventaron el nombre de José Francisco Peña Gómez para ponerle al aeropuerto de las Américas. Ustedes hicieron esa obra, háganle una obra de sus gobiernos, hagan una obra y dedíquensela a la memoria del doctor Peña Gómez. No, a Camaño, Balaguer hizo la avenida del puerto, inmediatamente no quítale ese nombre, póngale el nombre de Francis Camaño, pero hagan obras, hagan sus obras y complazcan la memoria de todos sus líderes fallecidos. Así que, por eso digo, hay que esperar que el tiempo, como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo, que maduren las cosas para que se juzguen. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, enigmas y abrojos a vencer en la transición inevitable de Venezuela. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.